Mi nombre es Catalina Tobón y pertenezco al Centro Estratégico de Inversiones de All Mutual Colombia. Bueno, hoy estamos transmitiendo en vivo desde la mesa de enero de All Mutual y contamos con la presencia de Andrés Rosas, nuestro estratega de renta variable, y vamos a aprovechar la presencia de Andrés para preguntarte, Andrés, ¿cómo estás viendo los mercados de renta variable? ¿Qué ha pasado en el corto plazo? ¿Cuál es tu perspectiva para la renta variable internacional y tu perspectiva para la renta variable local? Hola Catalina, hola a todas las personas que nos están viendo por este Facebook Live. Efectivamente tuvimos la semana pasada una semana con algún grado de volatilidad. Esto pues viene siendo sustentado por varios factores, entre estos pues ha tenido que ver con lo que ha sido la constante desde la elección de Donald Trump, y es este discurso de lo que algunos han llamado la guerra comercial y el impacto sobre todo que esto puede tener de largo plazo sobre el crecimiento económico global. Y esto es lo que ha ido modificando un poco las expectativas de los agentes sobre ese crecimiento, esa expectativa de crecimiento y el impacto que esto pues eventualmente tendría sobre las corporaciones. Y en ese orden de ideas pues vimos la semana pasada un Standard & Poor's corrigiendo cerca de un 7,6%. Pero lo que estamos esperando realmente, más allá de estos, digamos, de estos discursos de corto plazo, estos impactos de corto plazo, pues también tienen que ver con la normalización de los retornos. Venimos de unos años, un 2016, un 2017, con unos retornos sumamente altos en los mercados de renta variable, particularmente en Estados Unidos, esos 2 años que les mencionaba rentando a doble dígito. Y lo comparamos ahora contra un 2018, donde vemos una rentabilidad al día de ayer cercana al 5,4%, que sí se encuentra mucho más en línea con el retorno de la última década de este indicador. La última década del Standard & Poor's, las acciones en Estados Unidos han rentado cerca de un 8%. Entonces, si bien hemos visto estas correcciones, pues ya digamos que lo que estamos viendo en este momento es que los retornos tienden efectivamente a normalizarse a lo que sí ha sido el promedio de la última década. Entonces, Andrés, digamos, lo que estamos viendo es un proceso de recomposición del riesgo y un proceso de retorno a la media. Los agentes mucho más cautos tomando riesgo. ¿Y por qué? Porque tenemos un contexto de menor crecimiento ante el tema de la guerra comercial y las subidas de tasas de la Fed, y adicionalmente un proceso, digamos, de rebalanceo a escala global. Y en ese sentido, Andrés, ¿tú cómo estás viendo la situación frente a la dinámica de las tasas de interés en Estados Unidos y ese proceso de migración de activos de renta variable hacia activos más de renta fija? Un poco las minutas que se publicaron esta semana pues generaron preocupación frente a la posibilidad de que la Fed suba las tasas de referencia pues mucho más de lo que se está esperando. ¿Tú cómo estás viendo eso y cuál puede ser el impacto de esta dinámica sobre el comportamiento de la renta variable? Correcto, esto sí es, digamos, un evento del 2018 que es diferente a lo que venía ocurriendo durante los últimos 3 años, donde les mencionaba que se presentaron esos retornos tan altos en estas acciones internacionales. La Fed menciona que está comenzando a ver efectivamente que se elevan las presiones inflacionarias, y este orden de ideas pues tendría muchas más razones para continuar incrementando su tasa de intervención. Y en este sentido, activos de menor riesgo, que tradicionalmente son los activos refugio y activos más seguros a nivel mundial, como son los treasuries de 10 años en los Estados Unidos, pues están comenzando a marcar nuevos niveles, digamos al alza. Estamos viendo niveles ya del 3,2 en los tesoros norteamericanos. Y esto pues sí lleva a un rebalanceo de los portafolios de inversión de los grandes inversionistas a nivel global, que comienzan a tomar la decisión de pronto de reducir ligeramente las posiciones de mayor riesgo en activos como las acciones internacionales, que pues están enfrentando un entorno ligeramente incierto en este escenario de debate comercial, y comenzar a ver de pronto esos activos más seguros que antes no tenían unos retornos tan interesantes, comienzan a tener digamos unos niveles de retorno digamos más elevados en las últimas semanas. Entonces, si te puedo hacer quoting un poco, el mensaje más claro que nos quieres mandar es, número uno, la volatilidad llegó un poco para quedarse, la volatilidad es una constante, pero en ese sentido la búsqueda de calidad también es una constante, digamos, dentro de las premisas básicas del inversionista. Y yo quiero aprovechar esto para preguntarte, ¿dónde ves calidad? ¿En qué sectores? ¿Dónde habría perspectivas de generación de flujo de caja futuro favorables, particularmente en Estados Unidos? Y si ya nos quieres hablar un poco del contexto local, cómo lo estás viendo y cuáles son los sectores un poco que podrían tener una perspectiva interesante de mediano plazo. Correcto. Digamos, en el marco de esos factores de riesgo de los que veníamos hablando, pues sí hay, digamos, unos sectores particularmente interesantes o donde vemos unas oportunidades más interesantes. El primero de ellos, y digamos enfocándome inicialmente en el mercado de renta variable desarrollados, particularmente en Estados Unidos, el sector financiero debería ser un sector que hacia el largo plazo pues se ve abocado a mostrar unos mejores rendimientos en un escenario de tasas al alza de la Fed. Y
Adicionalmente, el sector tecnologías para nosotros es un sector que continúa marcando una pauta muy interesante, es el sector que genera innovación, y no nos imaginemos solamente sector tecnología como estos grandes nombres que siempre oímos, tipo Apple, tipo Amazon, tipo Google, sino es un sector sumamente diversificado que irradia una mayor eficiencia a, digamos, la economía en general. Entonces es un sector que tiene pues una capacidad de continuar generando unos rendimientos interesantes de mediano a largo plazo. O sea, financiero y tecnológico para Estados Unidos. ¿Y para Colombia cómo la estás viendo? Para Colombia hay que destacar, pues también hemos tenido, digamos, un año volátil, ha sido un año donde el índice Colca, pues desde el máximo del mes de enero, pues lleva presentando una corrección cercana al 7-6%, pero pongámoslo relativo, ¿con qué comparamos a Colombia? Esto sucede en un escenario de unos, digamos, activos emergentes, unas acciones emergentes que van cayendo más de un 20% desde el máximo del año. ¿Y qué es un mercado de renta variable emergente? Es un mercado que pues, de pronto está mucho más marcado por el comportamiento de China, de Taiwán, de India, el latinoamericano que de pronto pesa un poco más en los emergentes viene siendo Brasil con cerca de un 6-7%. Pero digamos, esos emergentes que han estado tan sumamente volátiles, pues han caído mucho más profundamente. El mercado colombiano, digamos, no viene solamente afectado, digamos, viene siendo afectado precisamente por este rebalanceo de esos flujos de inversión, más no ha cambiado o no hemos visto un cambio en los fundamentales reales de la economía, donde la mayoría de los agentes siguen esperando un crecimiento mucho más positivo hacia 2019. En este orden de ideas, pues sí vemos unos sectores a destacar, como lo mencionabas. El primero de ellos tiene que ver también el sector financiero, que debería haberse favorecido con una recuperación en la dinámica de consumo, y estamos esperando ver precisamente esas primeras señales de recuperación en la cartera de consumo a nivel local, que todavía no se han evidenciado tanto como quisiéramos, pero que debería ser uno de los sectores llamados a evidenciar ese mejor nivel de crecimiento. Igualmente tenemos los sectores propios de consumo, y las compañías propiamente que se enfocan en ese sector de un mayor consumo también deberían ser compañías llamadas a presentar unas buenas dinámicas hacia el mediano largo plazo. Y finalmente pues hay un sector que ha sido, digamos, donde han estado un poco enfocadas las expectativas ya hace, yo diría, 3 años, pero que no han terminado de materializarse, es el sector de construcción. Y ese sector en el índice Colca pues tiene casi 4 o 5 nombres que están fuertemente, digamos, enmarcados en ese sector, y que pues tienen un valor escondido sumamente importante que no termina de materializarse, y que posiblemente el mercado estará esperando a ver esas señales digamos, de un sector consumo, de un sector construcción en el PIB, pues que muestre una recuperación en línea con lo que se esperaba. En ese orden de ideas, entonces, calidad es la premisa clave. Colombia está dentro de esos países de fundamentales mucho más sólidos que presentan calidad, y la caída reciente podría brindar oportunidades de entradas a precios interesantes para posicionamientos de mediano plazo, para agentes que puedan aceptar esa volatilidad, digamos que tengan un perfil de riesgo un poco mayor, y en ese sentido un poco la perspectiva favorable en términos sectorial estaría el sector consumo, sector financiero y posiblemente con algo de rezago el sector de la construcción, ¿correcto? Correcto. Bueno, Andrés, y otra pregunta, ¿cómo estás viendo Europa? Europa en general se ha visto rezagado frente a regiones o países como Estados Unidos, y obviamente frente a este comportamiento de las acciones en esta zona ha habido preocupación. ¿Cuál es tu perspectiva frente a la renta variable europea? Bueno, la renta variable europea se ha visto enfrentada, digamos, a un escenario de menor crecimiento de la eurozona. Es una zona y unos países que tienen una vocación exportadora mucho más alta, que son mucho más dependientes de estos sectores exportadores, y en un escenario de pronto de desaceleración económica global, pues es una zona que claramente le genera incertidumbre y preocupación a los inversionistas. Y digamos que el comportamiento de estas acciones sí va a estar, digamos, mucho más dependiente, al no tener un mercado interno que soporte un buen desempeño de las corporaciones, pues va a ser mucho más dependiente a este debate y este escenario de conversaciones comerciales en el que estamos inmersos. Entonces un poco lo que estamos viendo es la volatilidad, digamos, es una constante, no va a ser ni la primera ni la última vez que tengamos estos episodios de volatilidad. Puntualmente esta volatilidad está enmarcada dentro de un proceso de disminución paulatina de la liquidez global, relacionada con una política monetaria un poco más contractiva por parte de la Reserva Federal,
relacionada a su vez con una recuperación económica en este país que implica una mayor inflación, pero esta volatilidad va a traer oportunidades y oportunidades en segmentos de la renta variable que puedan generar flujo de caja a futuro de forma importante y en regiones cuyos fundamentales sean un poco más sólidos, es decir, calidad. Aprovechando un poco, digamos, este mensaje, recordemos que aquel inversionista que quiere invertir en renta variable, pues tiene que ser un inversionista con un perfil de riesgo de mayor plazo, que tenga, digamos que, la posibilidad de afrontar la volatilidad. Pero yo sí quiero preguntarle, Andrés, ¿qué le dirías tú a un cliente, a una persona que esté asustada en este momento, que haya visto en este momento que sus valoraciones, que de sus portafolios y de sus activos están en rojo? ¿Cuál sería ese mensaje que tú le mandarías a aquel inversionista que esté preocupado? Bueno, para ese inversionista que ya hoy en día tiene esas posiciones en acciones, yo creo que un mensaje que tú de pronto esbozabas antes es importante. Esto no es la primera vez que ocurre, de hecho ya ocurrió este año y ocurrió en una magnitud más fuerte. Si nos paramos un poco a inicios de 2018, febrero, enero, finales de enero, principios de febrero de 2018, la corrección de los mercados, particularmente en Estados Unidos, fue de doble dígito, llegó a ser del 11%. Y estamos hablando que en este momento pues ya hemos recuperado casi un 4% de ese 7% que alcanzamos a caer. Entonces un poco de pronto los números son bastantes, pero un poco el mensaje es, los ciclos económicos tienden a repetirse, no es la primera vez que vemos que esto ocurre. Un poco para el inversionista que ya tiene estas posiciones en este momento, es un momento de calma, es un momento donde sabemos que no es el momento de tomar decisiones apresuradas porque los mercados tienden a corregir nuevamente. Entonces, para ese inversionista, pues efectivamente mantener la calma, y para el inversionista que de pronto está, digamos, muy claro con su perfil de riesgo, como tú lo mencionabas, y que en este momento está evaluando las alternativas, pues es un momento muy interesante, es un momento donde estos ciclos de volatilidad también son ciclos de oportunidad, y que efectivamente pues plantean alternativas muy interesantes para esos clientes. De acuerdo, Andrés. Entonces recordemos, aquel inversionista conservador, pues tratar de que se ubique en portafolios conservadores con énfasis en renta fija de corto plazo, y si su horizonte de inversión es muy de corto plazo, pues inversiones muy líquidas. Para este inversionista lo que hemos visto en términos de retornos son retornos bastante estables, muy cercanos a la inflación, y definitivamente a pesar de la volatilidad hemos visto retornos relativamente positivos y en línea con la promesa de valor de un portafolio cash, un portafolio líquido y un portafolio conservador. Ahora, aquel inversionista que sigue siendo conservador pero tiene un horizonte de inversión de mucho más plazo, pues hemos visto que en algunos momentos las valoraciones sí se han visto afectadas con esta volatilidad, particularmente, digamos, en los instrumentos de renta fija con mayor duración, o en los instrumentos, la porción de los portafolios que es pequeña pero que tiene renta variable, y sin lugar a dudas, pues eso genera algo de ruido, pero importante para este inversionista recordarle que son, digamos, son temas contables. Y no hay que centrarse solamente en las rentabilidades muy de corto plazo, sino en las rentabilidades con un plazo un poco mayor. Entonces, para estos portafolios, las rentabilidades año corrido, un año, se han estado del orden de la inflación más unos básicos, a pesar de que en el corto plazo sí hayamos visto unas valoraciones un poco más bajas. Y para aquel inversionista moderado o que, digamos, tiene posiciones con mayores vencimientos en renta fija y tiene, digamos, posiciones de golpe en renta variable y monedas, pues obviamente en momentos de volatilidad sí las correlaciones se alinean y obviamente no hay, digamos, que esa capacidad de ver retornos positivos. Para este inversionista, básicamente también recordarle, si su perfil de inversión es moderado, arriesgado, pues debería centrarse en aquellas rentabilidades de mayor plazo, no las de corto plazo. Y cuando vemos las rentabilidades a un año, a 2 años, sí vemos que estas rentabilidades continúan en terreno positivo y con retornos, digamos, unos básicos por encima de la inflación. Y ya para finalizar, recordarles, número 1, tener un plan financiero es importante y ayuda a invertir en momentos de volatilidad. ¿Qué es un plan financiero? Pues básicamente tener claro cuál es mi objetivo de inversión, cuál es mi horizonte de inversión y para qué estoy, digamos, invirtiendo. Lo segundo es el tiempo que hay que utilizar a su favor.
Invertir con regularidad ayuda a sortear y a suavizar esos movimientos del mercado. En ese sentido, es difícil tener el timing perfecto, pero si nosotros invertimos con regularidad, esto nos ayuda. Adicionalmente, diversificación. Estar adecuadamente diversificado con un perfil de riesgo en línea con nuestros objetivos es importante. Si yo soy más arriesgada, puedo diversificar con más asset class. Si yo soy más un inversionista de corto plazo, pues puedo diversificar, digamos, por renta fija de deuda privada, por liquidez aquí, por moneda, etcétera, etcétera. Y finalmente, recordar que una buena asesoría es la clave para un buen inversionista. Y aquí en All Mutual estamos para eso. Esperamos que esta información haya sido útil para ustedes. Hasta la próxima.